Hola, muy buenas noches. Me da mucho gusto dar la bienvenida a la tercera emisión de Imagen Noticias Guadalajara. Soy Ricardo Camarena, gracias por su compañía. Y a continuación, un adelanto de la información que esta noche tenemos preparada para usted. Entrega derechos humanos, lista de colonias afectadas por mala calidad del agua, reconoce 243. Reportan la desaparición de otros 2 adolescentes en el área metropolitana. Familiares presumen reclutamiento criminal. Confirma la Secretaría de Salud los 2 primeros casos de diarrea explosiva en Jalisco. Se cumplió el plazo. La Comisión Estatal de Derechos Humanos entregó al Congreso de Jalisco la lista de colonias de la zona metropolitana que, de acuerdo con sus reportes, registran mala calidad del agua. ¿Cuántas son y cómo se definieron? El listado de colonias donde se han presentado problemas por la calidad del agua y desabasto ya está en manos del Congreso de Jalisco. La Comisión Estatal de Derechos Humanos entregó el diagnóstico solicitado para avanzar con la aplicación de descuentos en el servicio del CIAPA. Esta entidad identificó 243 colonias con afectaciones en 4 municipios de la zona metropolitana de Guadalajara. Zapopan concentra la mayor cantidad con 103 colonias, Guadalajara 93, San Pedro Tlaquepaque 33 y Tonalá 14. Entre diciembre de 2024 y julio de 2026, el organismo recibió 151 quejas relacionadas con el servicio del CIAPA. De ellas, 102 corresponden a los supuestos contemplados para el beneficio, 83 por problemas de calidad del agua y 19 por desabasto. Entre las colonias consideradas dentro del diagnóstico se encuentran Guadalajara Centro, Chapalita, El Saus, Jardines de la Paz, Miravalle, Oblato, San Rafael y Santa Cecilia. En Zapopan, Ciudad Granja, Chapalitaín, La Estancia, Las Águilas, Parque Metropolitano, Prados Vallarta y Royal Country. En San Pedro Tlaquepaque, de Santiago, Parques Colón, Villa Fontana, El Vergel, Santa María Tequepexpan, San Pedrito y Toluquilla. Y en Tonalá, Colinas de Tonalá, Loma Dorada, Arcos de Salatitán, Tonalá Centro y Santa Paula. La Comisión Estatal de Derechos Humanos precisó que este documento tiene carácter informativo, no constituye una certificación técnica sobre la calidad del agua, ni determina por sí mismo la procedencia del descuento. Con este diagnóstico, el CIAPA deberá publicar la lista definitiva de colonias beneficiadas, así como el procedimiento y las fechas para aplicar el descuento del 80% en el recibo del agua. Imagen, Eric Breger. La lista entregada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos al Congreso de Jalisco se sumará a la que en algunos días más deberá presentar el propio CIAPA y a partir de ahí tener un padrón ya definitivo de colonias a las que se aplicará un 80% de descuento en las tarifas del agua. Un descuento, y es importante insistir en esto, un descuento que solo se concederá a aquellos consumidores que no tengan ningún adeudo con este organismo intermunicipal. Tocará ver en su momento, finalmente, si como dicen están todas las colonias que son y son todas las que están, y revisar también finalmente pues en qué criterio o con base en qué lógica mes con mes se va a ir actualizando esta lista de colonias beneficiarias. Por supuesto, existe la posibilidad de que la ciudadanía que de pronto detecte que en su colonia hay problemas con la calidad del agua y que no figuren en esta lista, pues hagan el reporte y presenten la queja correspondiente porque, insisto, esta es información que tendrá que estarse actualizando mes con mes. Por supuesto, estaremos ampliando todos los detalles y en espera también de conocer en algunos días más, finalmente, si empatan o no los reportes que presentó la Comisión Estatal de Derechos Humanos, estas colonias, con las colonias que tiene el CIAPA, que se coteje, que se elabore una sola lista y que finalmente, bueno, llegue este descuento a la ciudadanía, que de algo servirá, aunque lo cierto es que no se trata de que la gente no pague, se trata de que la gente reciba agua limpia y para eso faltan todavía muchos meses.
La tarde de este martes, Tlaloc le repitió la dosis a la zona metropolitana de Guadalajara, particularmente al sur de la ciudad. Fue una tormenta acompañada de fuertes ráfagas de viento y también con granizo, lo que provocó inundaciones en avenidas como López Mateos y Mariano Otero. También se reportaron afectaciones, por ejemplo, en la zona de Paraísos del Coli. De acuerdo con la Unidad Estatal de Protección Civil, también hubo lluvia y lluvia fuerte en la zona de San Martín de las Flores, pero en el municipio de Tlaquepaque. Esta noche le compartimos los detalles relacionados con la desaparición de otros 2 adolescentes aquí en la zona metropolitana. Sus familiares temen que hayan sido víctimas de reclutamiento criminal. Un nuevo caso de reclutamiento forzado mantiene en la incertidumbre a 2 familias de Tlajomulco de Zúñiga, que buscan a 2 adolescentes de 15 años desaparecidos desde finales de julio. Familiares y amigos de Héctor Figueroa y Bruno Santiago Arámbula se manifestaron sobre la avenida Adolf Horn a la altura de Los Cántaros para exigir avances en su búsqueda. De acuerdo con sus familiares, ambos jóvenes son amigos, estudiaban la preparatoria y trabajaban juntos. Presuntamente salieron tras recibir una oferta de trabajo y desde entonces se desconoce su paradero. La última comunicación con sus familias ocurrió antes de su desaparición. Desde entonces, no han vuelto a tener contacto con ellos. Los adolescentes permanecen desaparecidos desde el 27 de julio. Con este caso ya son 9 adolescentes desaparecidos en Jalisco en pocos días. En varios de los casos, las familias refieren que los menores salieron tras recibir supuestas ofertas de trabajo, una línea que investigan las autoridades. Para Imagen, Israel Orozco. Y justo estos temas obligan a insistir en la importancia de difundir información oportuna respecto a los riesgos que implica el reclutamiento forzado, que por supuesto no en todos los casos se aprecia a primera vista. Por eso, el llamado particularmente a las mamás, a los papás, para que hablen con sus hijos, sobre todo con los adolescentes, para que entiendan, para que alcancen a dimensionar el peligro que implica atender de pronto mensajes que llegan a través del teléfono celular, a través de las redes sociales, tal vez jugando videojuegos en una plataforma, entendiendo, insisto, que pues en muchos de estos casos las ofertas que se reciben son simplemente un engaño que entraña un enorme riesgo. Y en otros casos, bueno, tratan de captar su atención no solamente con ofertas laborales, sino pues incluso hasta con promesas de algún tipo de amistad, contactar, generar redes o vínculos sociales, y esto también entraña un riesgo. Hay que tener mucho cuidado justo con todo este tema. Por lo pronto, este martes continuaron las labores de búsqueda del adolescente que fue arrastrado por una corriente en un arroyo de la Barranca de Oblatos. Así llegaron los familiares de Dustin Roberto, de 16 años, joven extraviado en la Barranca de Oblatos. Desde este pasado lunes 3 de agosto, la mamá de Dustin Roberto estaba afligida y decidió no hablar con este medio en su momento. El menor de edad era acompañado por otros 2 amigos cuando resbaló en la zona de Las Pilitas. Fue arrastrado por un canal de aguas negras. Todo esto antes de que comenzara la tormenta. Los otros jóvenes sobrevivieron y dieron aviso a las autoridades. En el sitio se montó un operativo por parte de guardabosques de la Policía de Guadalajara, Protección Civil y Bomberos, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, alrededor de 50 elementos en tierra y sobrevuelos con drones y el helicóptero Zeus de la Comisaría Tapatía. Hemos estado buscando puntos de interés estratégicos donde pudo haber resbalado. En la mañana temprano se hicieron aproximaciones con líneas de rappel y los compañeros ahorita están trabajando en operativos de búsqueda mediante objetos que se pueden lanzar al agua. El área de búsqueda con drones y el helicóptero Zeus fue de aproximadamente 5 kilómetros a la redonda
de donde desapareció Roberto, incluía Oblatos, Huentitán y Colimilla, también por los cauces del arroyo Osorio y el río Santiago. Hasta el cierre de esta edición, se continuaba la búsqueda sin reporte de localización de Dustin Roberto. Para Imagen, Ernesto Gómez Camacho. Iván Martín N. fue vinculado a proceso por el delito de feminicidio en contra de la influencer Valeria Márquez. Durante la audiencia, un juez le impuso 1 año de prisión preventiva oficiosa como medida cautelar y fijó 3 meses para el cierre de la investigación complementaria. En Tlaquepaque fue localizado el cadáver de un hombre. Con severas lesiones en la cabeza fue localizado el cuerpo de un hombre dentro de un predio baldío. El hallazgo ocurrió sobre la calle Lázaro Cárdenas en la colonia San Martín de las Flores en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. Tras el reporte de vecinos, policías municipales y paramédicos acudieron al sitio y confirmaron el fallecimiento. A lo que se aparenta ver fue una agresión directa, ya que él estaba policontundido. Y te reitero, el TCE severo que ya traía él con múltiples fracturas. El hombre de unos 40 años presentaba varios golpes en la cabeza. Ante el hallazgo, este es el despliegue de seguridad. La zona fue resguardada por militares y la policía municipal, mientras que agentes del Ministerio Público recabaron testimonios de los habitantes de la zona. El hombre no fue identificado en el lugar y su cuerpo fue trasladado al servicio médico forense, donde permanece en espera de ser reconocido por sus familiares. Para Imagen, Israel Orozco. Crece la estadística de motociclistas fallecidos en percances viales. El caso que le presentamos esta noche y que por cierto involucra a una unidad de transporte público se registró en el municipio de Guadalajara. Un motociclista de aproximadamente 35 años murió mientras recibía atención médica luego de chocar contra una unidad del transporte público de la ruta 52C en el cruce de Avenida Niños Héroes y la calle Colón en la colonia Mexicalcingo en Guadalajara. El accidente ocurrió durante la mañana cuando el camión circulaba por la calle Colón mientras que el motociclista transitaba sobre Avenida Niños Héroes en dirección hacia la calzada Independencia. Tras el impacto, la motocicleta quedó atorada debajo de la unidad de transporte mientras que su conductor salió proyectado casi 3 metros hasta golpearse contra el asfalto. Aunque el motociclista portaba casco, aparentemente este se desprendió durante la colisión, por lo que sufrió un traumatismo cráneoencefálico severo. Paramédicos lo trasladaron en estado crítico a cubículo de choque de la Cruz Roja. Sin embargo, horas más tarde se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de sus lesiones. Posteriormente se filtró en redes sociales un video que captó el momento exacto del accidente. En las imágenes se aprecia que la unidad del transporte público avanzaba por el crucero con la luz verde del semáforo cuando el motociclista se atravesó en su trayectoria. Además de las cámaras instaladas en el camión, se encuentran las del escudo urbano C5 ubicadas en el crucero, que también habrían registrado los hechos. Las grabaciones serán analizadas por agentes ministeriales para integrar la carpeta de investigación y establecer oficialmente las responsabilidades, informó para Imagen Alberto Mariscal. Bueno, el día de hoy la Secretaría de Salud Jalisco confirmó los primeros casos de diarrea explosiva en la entidad. La información fue dada a conocer por el titular de la dependencia, Héctor Raúl Pérez Gómez, así lo anunció. Casos que fueron descritos hace aproximadamente 4 días, ninguno es un caso nativo, son personas que estuvieron en Canadá y en Estados Unidos, creemos que incubaron la enfermedad allá y presentaron manifestaciones clínicas aquí, adultos. Los dos son casos adultos. Con estos casos, México acumula 5 contagios de esta enfermedad que se contrae por consumir alimentos o tomar agua contaminada por un parásito microscópico. El tema ha encendido, usted lo sabe, las alarmas en Estados Unidos, en donde ya se reportan 2 fallecimientos. A pesar de que se trata de casos importados, vale la pena insistir en la importancia de lavar bien las frutas y las verduras, no con agua del Ciapa, claro, sino con agua de garrafón. En otras cosas, el gobierno estatal anuncia descuentos en multas y recargos para automovilistas.
En Jalisco hay más de 822,000 dueños de vehículos que tienen adeudos por refrendos o multas de movilidad, quienes podrían ser embargados. Es por esto que el Servicio Estatal Tributario Vamos a retomar precisamente esta información para compartirle a usted los detalles en torno a este tema. Pero antes echemos un vistazo a lo que sigue ocurriendo en la colonia Mirador de San Isidro, en Zapopan. No lo puede talar, tiene que pedir permiso. ¡No los maten, por favor! ¡No los maten! ¡Déjenlos! ¡Son seres vivos! ¡No los mates, por favor! ¡Yo los sembré! ¡Me ha costado 20 años cuidar estos amores! ¡Por favor, no los tumben! ¡No los maten! ¡No los maten, por favor! Este es el clamor de los vecinos de la colonia Mirador San Isidro en Zapopan, quienes continúan con el plantón contra la construcción de 200 departamentos para policías estatales como parte del programa Legado impulsado por el gobierno de Jalisco. De acuerdo con el Instituto Jalisciense de la Vivienda, realizan labores de limpieza antes de iniciar con la obra. Estamos en contra del impacto que va a generar esta construcción. Esto, si ustedes lo ven, es un ecocidio. A todos nos va a afectar. Refieren que no están en contra de que los elementos tengan un lugar donde vivir, pero lo que piden es que respeten este sitio porque su fin era otro. No podemos quitar un parque porque va a seguir absorbiendo, va a tener la función que se necesita la naturaleza. Es absorber toda esta lluvia que cae para evitar las inundaciones y que incluso pueda ser un área de recreación para todos. Aseguran que sufrieron violencia cuando las desalojaron al comenzar a manifestarse. Posteriormente, enmallaron el área. Niegan que algún personaje político esté inmiscuido y que el movimiento es meramente vecinal. Sostienen que tanto el IJALBI como el Ayuntamiento de Zapopan les cerraron las puertas, pero ellos mantienen abiertas sus gargantas. No poda de árboles. Queremos nuestro parque. Queremos nuestro parque. No queremos departamentos. En cámara, Jesús Recio. Para Imagen, Carlos Carrizales. Y bueno, antes de despedirnos, como le adelantaba a usted, el gobierno estatal dio a conocer un esquema de descuentos de hasta el 50% en multas, por ejemplo, en materia de movilidad, excepto aquellas que estén relacionadas con conducir borracho o con invadir el carril exclusivo del macrobús. Además, habrá un 70% de descuento en recargos e incluso la posibilidad de pagar sus adeudos en parcialidades sin necesidad de echar mano de algún tipo de crédito bancario. Además, quienes no puedan liquidar el monto completo podrán firmar convenios precisamente para, pues, de alguna manera establecer un acuerdo con las autoridades estatales y en esa medida poder aprovechar este estímulo fiscal que está ofreciendo el gobierno estatal. Nos vamos, muchas gracias, que tenga usted una excelente noche, que descanse.